Bien, vamos a continuar con lo que hicimos ayer. Cualquier cosa me avisan, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos habíamos quedado nosotros en el último ejemplo. Vamos, voy a ir a donde estábamos. Estábamos viendo el ejemplo de vacunación. Entonces vamos a centrarnos hoy día en aplicación de valles, pero en árbol. Bien, nos habíamos quedado aquí nosotros. Este era el árbol inicial, ¿ya? Bien, entonces yo les había dicho que, a ver si lo podían resolver, ¿no es cierto? Para finalmente contestar la pregunta. La pregunta era, ¿cuál es el precio máximo que el gobierno está dispuesto a pagar por la vacuna? ¿No? Para que sea conveniente vacunar a toda la población, ¿no? Y entonces, bueno, eh, según lo que habíamos dicho, nosotros en los árboles hay dos tipos de nodos, ¿no es cierto? Nodo de escenario, que son las bolitas, y los nodos de decisión, que son los rectángulos. Y se empezaba de fin a inicio, ¿no es cierto? Entonces, en el último nodo, nodo de escenario, el último nodo asociado se enfermará, no se enfermará, ¿no es cierto? Tenemos que promediar 0,5 por 100 más 0,5 por 0. El promedio, 50. ¿No es cierto? Y seguimos hacia atrás. Bueno, acá ya hemos dicho que teníamos que agregarle el costo de cero, que eso me había olvidado de colocarles en el PowerPoint. Cuando uno no tiene anticuerpos, no, no cuesta nada, ¿no? Porque estamos en la parte de no vacunar. No vacunar, no tiene anticuerpos, no cuesta nada. Ya. Entonces, seguimos hacia atrás, seguimos en el siguiente nodo de escenario, ¿verdad? Em, y ahí nuevamente tenemos que promediar, porque ahí tenemos dos escenarios, ¿tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos? Entonces 0,3 por 0 y 0,7 por 50, 35, ¿no? Ese es el valor promedio. Y finalmente, en el último nodo de decisión, decido, bueno, ¿qué voy a decidir? ¿Vacunar, que me cuesta B, o no vacunar, que me cuesta 35? Mi decisión tiene que ser la mejor, ¿no es cierto? El mejor promedio. En este caso, el mejor promedio, como estamos hablando de costos, es el costo más pequeño, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser lo más pequeño, el mínimo entre lo que me cueste vacunar y el 35, que yo sé que ese es el costo promedio cuando no vacuno, ¿de acuerdo? Em, y bueno, entonces mi decisión tiene que ser aquel mínimo costo. Que me preguntan, bueno, entonces, ¿cuál debería ser el precio máximo que el gobierno estaría dispuesto a pagar por la vacuna para que lo mejor sea vacunar? Bueno, según lo que tenemos aquí en nuestra tabla de decisión, yo sé que para decidir vacunar, para que mi decisión sea esta, ¿no es cierto? Lo que, la única forma que yo tenga de decidir esa opción, para que yo pueda decidir esa opción B, tiene que ser menor que 35, ¿no? Bueno, inclusive hasta menor igual, ¿ya? Si fuera menor igual sería indistinto, me da igual, ¿no es cierto? O una opción o la otra, porque ambas me dan el mismo promedio, ¿ya? Si es estrictamente menor, obviamente, de todas maneras voy a elegir vacunar, ¿no? Pero como les digo, podría ser menor o inclusive menor igual, porque ese es el límite. No había problema si le ponen menor igual. Ante la igualdad es indistinto, ¿ya? Entonces, si es que fuera estrictamente menor a 35, de todas maneras decido vacunar, ¿ya? Bueno, pero lo importante de este problema es lo que viene, porque ahora con lo que viene yo voy a necesitar incluir información nueva, ¿ya? Entonces veamos qué es lo que viene. Ya contestamos esta pregunta. Ya, esto es lo importante, ¿sí? Suponga que se sabe que el precio de la vacuna es 40. 40, o sea, es mayor que el 35 que nosotros dijimos que era el límite, ¿de acuerdo?
Entonces nosotros sabemos que si es 40, obviamente no conviene vacunar, ¿verdad? Si es 40, si el precio del B chica fuera 40, me convendría mejor no vacunar. Asumo simplemente el costo, ¿no es cierto?, de que la gente se va a enfermar y listo. ¿Ya? Pero justamente por eso nos dan otra opción. Entonces nos dicen, ya, el precio es 40 ahora, pero además de las opciones de no vacunar o de vacunar a toda la población, al gobierno ahora se le ha presentado una nueva alternativa, ¿sí? ¿Cuál es esta nueva alternativa? El laboratorio que distribuye la vacuna puede hacer un test de sangre rápido, justo antes de colocar la vacuna, para detectar a aquellas personas que ya tienen el anticuerpo. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Tengo información nueva que voy a tener antes de tomar mi decisión. ¿Ves? Dicen que voy a hacer el test antes de colocar la vacuna. ¿Sí? Entonces, el test lo que va a hacer es me va a dar información adicional para luego poder mejorar mi decisión. ¿Ya? Entonces, siempre después de información adicional, tengo que finalmente decidir, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Vacuno o no vacuno? Dependiendo de la información que me da el test. ¿Ya? Entonces, veamos qué dice a continuación, porque a continuación me dan justamente información sobre el test. Y esta información me va a indicar, o me va a guiar más o menos a qué es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el siguiente párrafo? Dice, se sabe que con probabilidad de 10%, 0,1, el test indica que la persona no tiene el anticuerpo cuando en verdad lo tiene. O sea, hay un error del test. ¿Ya? Por otra parte, se sabe que cuando la persona no tiene el anticuerpo, hay una probabilidad de 20% de que el test salga positivo, o sea, que el test diga que sí lo tiene. ¿Ya? Entonces tenemos errores aquí, me están dando errores y me están dando probabilidades condicionales. Vean cómo está enunciado, ¿no? El test dice que la persona no tiene cuando en verdad lo tiene, ¿no? Estoy condicionando la probabilidad de que la persona no tiene el anticuerpo dado que sí lo tiene en verdad, ¿no? Y lo mismo en la segunda parte del error. Se sabe que cuando la persona no tiene el anticuerpo, hay una probabilidad de 20% de que el test diga que sí, ¿no? Entonces la probabilidad de que el test diga sí tiene cuando o dado que la persona no tiene el anticuerpo, ¿ya? Entonces, hay palabritas que me indican que hay, que la probabilidad se está condicionando, ¿no es cierto? Generalmente esas palabritas son estas, ¿no? Cuando, dado que, bueno, obviamente también condicionado a, ¿ya? Entonces, esas palabras me están indicando que algo depende de otra cosa, hay una condición, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que incluir primero esta información en el árbol para después, bueno, resolverlo nuevamente, ¿ya? Igual que en la tabla de decisiones, ¿no es cierto? Nosotros teníamos la tabla, teníamos más información, ¿qué hacíamos? Actualizábamos nuestras probabilidades, ¿no es cierto? De las probabilidades a priori pasábamos a las probabilidades a posteriori. Volvíamos a recalcular nuestras probabilidades para tener un mejor estimado. Y cuando ya teníamos eso, volvíamos a resolver la tabla para ver si nuestra decisión cambiaba, ¿ya? Entonces va a ser aquí exactamente lo mismo. Vamos a incluir esta nueva información en nuestro árbol, ¿ya? Para volver a calcular las probabilidades y volver a ver cuál es la decisión en este caso que vamos a tener, ¿ya? Si es que nuevamente va a ser la misma, vacunar a toda la población o no, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Determinar si es conveniente realizar el test de sangre previo a la decisión individual de vacunación, ¿ya? Vamos a ver entonces si efectivamente el test me ayuda, es conveniente, es decir, si haciendo esto mi costo promedio baja, ¿no? Si haciendo este test mi costo promedio baja, bueno, me conviene. Si no, entonces mi decisión, bueno, va a depender de los otros costos, porque recordemos que ahora la vacuna vale 40. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, yo tengo acá el árbol, pero quiero ver si es que
eh, vamos primero aquí al árbol inicial, ¿ya? Y de ahí vamos al árbol completo. Entonces, este era el árbol inicial, ¿ya? Teníamos inicialmente una decisión que tomar, o vacuno o no vacuno. Pero ahora me están dando otra opción, ¿ya? Ahora, antes de decidir vacunar o no vacunar, puedo hacer un test y posteriormente decidir, ¿ya? Entonces ahora tengo una nueva decisión, una nueva alternativa, mejor dicho, ¿no? Una nueva alternativa de decisión. Entonces, en mi rectángulo inicial, ¿no es cierto? Ahora va a aparecer una nueva alternativa más, ¿ya? Voy a tener una nueva alternativa más, ¿no es cierto? Ya no va a ser solamente vacuno o no vacuno directamente, sino ahora tengo otra alternativa. Hago test, ¿no? Y si hago test, bueno, ahí voy a tener que seguir ramificando, ¿de acuerdo? Entonces, igual está la opción de vacunar, igual está la opción de no vacunar, son posibilidades, pero ahora tengo una alternativa de decisión más. Hago test, ¿ya? Si no hago test, o vacuno o no vacuno, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos nosotros al árbol que ya está completo, pero ahí lo vamos a explicar paso a paso. ¿De acuerdo? Y ahí justamente está incluida la nueva alternativa de decisión que yo tengo, ¿ya? Entonces, bien, ahí está. Entonces vean, al inicio, ¿verdad? Tengo la opción de vacunar, de no vacunar, y ahora tengo la opción del test, ¿ya? ¿Qué es lo que siempre sucede cuando yo tengo información adicional? ¿Ya? Aquí, o sea, para dibujar el árbol. Pensemos en lo que pasa en la vida real. Si yo voy a obtener información adicional, primero tengo que ver, por ejemplo, acá si estoy haciendo un test, ¿no? Un test de sangre, por ejemplo. Primero tengo que ver qué me dice el test, cuál es el resultado del test, ¿no? Porque el resultado del test es el que me está dando la información que yo necesito para posteriormente tomar una decisión, ¿ya? Entonces, eh, prácticamente la estructura es casi siempre la misma, ¿no es cierto? Tengo información adicional, o sea, tengo la decisión de hacer el test, luego veo qué información me da el test, ¿ya? Y después de tener la información, decido, ¿sí? Y si nosotros vemos aquí en el grafo, bueno, tengo la decisión inicial de hacer el test. Después de esa decisión de test, viene aquí tenemos el nodo de escenario, ¿no es cierto? Tengo el nodo de escenario, de donde parten dos ramificaciones. ¿Ya? Voy a ir resaltando a medida que voy comentándole, después lo borro para poder resolverlo, ¿ya? Entonces, de este nodo de escenario que está resaltado, salen dos decisiones, ¿no es cierto? ¿Qué dicen las decisiones? Las decisiones son finalmente los resultados del test, porque los resultados del test tú no sabes qué va a pasar, no sabes qué cosa te va a decir el test, ¿sí? Es un escenario, hay incertidumbre ahí. Puede ser que me diga una cosa o puede ser que me diga otra cosa, ¿ya? Aquí que le he puesto TA y TS, ¿qué significa? Test con anticuerpos, ¿no? Que dice que tienes anticuerpos. Y el TS es test que dice que tú, sin anticuerpos, o sea, que no tienes anticuerpos. ¿Está bien? Por arriba es que tienes anticuerpos y por abajo sin anticuerpos. ¿Ya? Entonces, ya hemos recibido la información. Acuérdense que es un nodo de escenarios, hay incertidumbre, no sé qué cosa va a haber en cada una de las cosas. Por tanto, hay una probabilidad asociada a cada uno de los resultados. ¿De acuerdo? Hay una probabilidad asociada a que el test me diga que la persona tiene anticuerpos y hay una probabilidad asociada a que el test me diga sin anticuerpos. ¿Ya? Esas probabilidades las tengo que colocar. No sé si me las dan como dato y si no, las tengo que hallar. ¿Ok? Bien.
Seguidamente tenemos las decisiones. O sea, ya tengo la información. Bueno, ahora tengo que decidir, ¿ya? Independientemente de la información, igual tengo que decidir. Ya sea que el test me diga una cosa u otra y tengo que tomar una decisión ahora, ¿no? Y la decisión es o vacuno o no vacuno, ¿de acuerdo? O vacuno o no vacuno, ¿no es cierto? O vacuno o no vacuno, ¿verdad? Si vacuno ya no ramifico más, porque si vacuno yo sé que ya la persona no se va a enfermar. Entonces, me da igual si tiene anticuerpos en verdad, si no tiene anticuerpos realmente, porque en ninguno de los casos se va a enfermar. Entonces, no tiene sentido avanzar el diagrama por ese lado, ¿ya? Pero si no vacunas, ahí sí, pues, ¿no es cierto? Tenemos em, prácticamente lo mismo que teníamos en la tabla inicial, ¿no es cierto? Tenemos la parte del escenario cuando si tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos y el escenario de si se enfermará o no se enfermará, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí sí ramificamos nosotros porque en esa parte de no vacuno, bueno, tengo todas esas opciones, ¿de acuerdo? Bien, sigamos entonces, ¿ya? Entonces, esa parte es básicamente igual, pero vamos a ver qué información más me da el enunciado, ¿de acuerdo? Eh, sobre el test para poder terminar de llenar este árbol, ¿ya? Ahí está la estructura, ¿de acuerdo? Ahí está la estructura. Nos falta ver las probabilidades que no las hemos llenado y nos falta ver los costos finales, ¿no es cierto? Entonces vamos llenando poco a poco. Bueno, aquí nos habían indicado que ahora la vacuna cuesta 40, entonces ahí tenemos el costo de 40 ya actualizado y nosotros sabemos que el costo promedio de no vacunar es 35. Entonces ahí lo hemos colocado el precio de no vacunar 35. ¿Ya? Ya no hemos colocado todo regresemos al inicial para comparar. Ya no hemos colocado, vean, toda esta parte de aquí. Ya no hemos colocado todo esto.